Una vez más damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir estudiando este precioso libro de las 7 edades de la Iglesia y les invito a mirar en el libro de la Biblia, el último libro del Apocalipsis. Estamos estudiando lo que es la Iglesia, Apocalipsis 1, 2 y 3. Les invito a mirar en el capítulo 3 y el verso 7 dice así: escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo está hablando a esta edad, que es la edad de Filadelfia. Recordamos aquí estas otras edades que ya venimos estudiando. Veníamos en la quinta edad con Martín Lutero, que fue también muy importante porque esta fue la edad de la Reforma. Este tiempo fue el tiempo de los reformadores. Aquí surgió la iglesia después de la edad del oscurantismo. Miramos a Martín Lutero, que Dios lo equipó con un mensaje que fue el justo por la fe vivirá. Entonces aquí vamos a mirar este otro mensajero que es muy importante, el cual fue John Wesley, que fue el sexto mensajero o la sexta estrella a esta edad, porque esta edad empieza en 1750 hasta 1906. Entonces se dice allí la palabra que esta fue la edad de la puerta también abierta, ¿sí?, que se extendió hasta estos tiempos. Aquí es importante mirar más adelante lo que es esta última edad. Entonces miramos que fue la edad de la puerta abierta porque allí surgieron muchos misioneros al mundo y para llevar la palabra. Entonces John Wesley fue ese gran hombre de Dios valeroso que fue escogido en este tiempo, sí, porque estamos hablando de una ciudad que fue Filadelfia y también lo que es la edad. Y el mensajero, entonces miramos que John Wesley fue aquel hombre que salió a llevar la palabra por todo el país, y decimos que el medio de transporte en ese tiempo para él era el caballo, y él fue un hombre que fue muy dedicado a Dios, porque miramos ahí en su biografía 40,000 sermones fueron enseñados por John Wesley. Entonces miramos allí que también se levantaron otros hombres valerosos, como fue Guillermo Carey, fue otro hombre importante dentro de esta edad porque él fue un misionero a la India. Se dice que fue el padre de las misiones. También miramos un poco en el libro de las 7 edades, este libro que estamos estudiando, que es muy importante porque allí nos está mostrando Dios lo que fue la historia atrás de las edades. Entonces allí en el párrafo 109 dice: Dios levantó poderosos guerreros de fe y las obras más grandes de literatura cristiana, predicación y enseñanza salieron de esta edad. Sus predicadores y sus maestros nunca han sido y nunca serán comparados. Los hombres Spurgeon, Charles Spurgeon, Parker, Maclaren, Jonathan Edwards, John Bunyan, George Mueller, David Brainerd, Barnes, Bishop, todos vinieron de esta edad. Ellos predicaron, enseñaron y escribieron la palabra glorificando su nombre. Entonces ahí estamos mirando un poco acerca de este mensaje porque es importante ver lo que es la historia de la iglesia vindicada de parte de Dios. Donde miramos que de esta edad, la primera edad fue el primer sello. Aquí encontramos el primer sello. La segunda, tercera y cuarta edad fue el segundo sello, ¿sí?, del Apocalipsis capítulo 6. Y aquí en esta quinta y sexta edad fue el tercer sello. Entonces allí es importante porque estas edades conectan con los 7 sellos, porque los primeros 4 sellos son de edades de la iglesia. Entonces vamos a estudiar un poco lo que es este precioso hombre valeroso, John Wesley. El mensajero. El mensajero de esta edad fue, sin duda alguna, Juan Wesley. El hermano Wesley nació en la ciudad de Epworth, en Inglaterra, el día 17 de junio de 1703, y fue uno de 10 y 9 hijos de Samuel y Susana Wesley. Su padre fue un capellán en la iglesia de Inglaterra, pero es mucho más probable que la mente de Juan tomó la vía religiosa por razón de la vida ejemplar que vivió su mamá,
en vez de la teología de su padre. Juan fue un estudiante extraordinario. Fue mientras él estaba estudiando en el colegio de Oxford que él y su hermano Carlos fueron parte de un grupo que fue conmovido espiritualmente a adorar según el fundamento de vivir la verdad, por razón de haber experimentado la verdad, en vez de hacer que la doctrina solo fuera su norma. Los componentes del grupo redactaron un guía espiritual de obras como por ejemplo ayudando a los pobres, visitando a los enfermos y los encarcelados. Por esto fueron llamados metodistas y también otros nombres no tan honrados. Ahora Juan fue tan infundido por su visión de la necesidad de religión para las gentes del mundo que él viajó a América del Norte, el estado de Georgia, como un misionero entre los indios. Durante el viaje se dio cuenta que muchos de los mensajeros eran moravos y fue muy impactado con su mansedumbre, paz y valentía ante toda clase de circunstancia. A pesar de la abnegación de sí mismo y el arduo trabajo, sus labores en Georgia fueron un fracaso. Volvió a Inglaterra con la lamentación: yo fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? En Londres de nuevo se encontró con los moravos. Fue Pedro Boeler quien le mostró el camino de la salvación. Él fue verdaderamente renacido, aunque le causó consternación y enojo a su hermano Carlos, quien no podía entender cómo pudiera decir que no estaba previamente bien con Dios. Sin embargo, no fue largo el tiempo hasta que Carlos también fue salvo por la gracia de Dios. Wesley ahora empezó a predicar el Evangelio en los púlpitos de aquellas iglesias a las cuales antes tenía acceso, pero dentro de poco tiempo le fueron cerrados. Entonces fue cuando su gran amigo Jorge Whitfield le ayudó y le animó mucho, porque invitó a Juan a que viniera a ayudarle a predicar al aire libre, donde miles estaban escuchando la palabra. Al empezar, Wesley dudaba que debiera predicar al aire libre en vez de un edificio, pero cuando vio las multitudes y también la obra del Evangelio en el poder del Espíritu, él se rindió enteramente a esta forma de predicar. La obra creció a tal grado que él empezó a enviar numerosos laicos para predicar la palabra. Esto parecía ser un paralelo al día de Pentecostés, cuando el Espíritu levantó a hombres con poder para predicar y enseñar la palabra casi de un día para otro. Hubo enorme oposición a esta obra, pero Dios estaba con él. La obra del Espíritu fue manifestado grandemente y frecuentemente el espíritu de convicción tomaba posesión de las personas a tal grado que les quitaba toda su fuerza y caían al suelo lamentando con sufrimiento agudo su condición como pecador. Wesley fue un hombre de fuerza extraordinaria. Él dijo de sí mismo que no se acordaba de haber sentido flaqueza de espíritu, ni siquiera por un cuarto de hora desde su nacimiento. Dormía cuando mucho 6 horas de cada 24. Se levantaba para empezar a predicar a las 5 de la madrugada casi todos los días de su ministerio. Predicaba hasta 4 veces en un solo día y así tenía un promedio de más de 800 sermones al año. Él viajaba miles y miles de kilómetros, como también hacían sus ayudantes, llevando el Evangelio a todo hombre. Por cierto, Wesley mismo viajaba como 6 kilómetros por año a caballo. Él fue un gran creyente en el poder de Dios y oraba por los enfermos con enorme fe y resultados maravillosos. La manifestación de dones espirituales estaba presente en muchas de sus reuniones. Wesley no estaba a favor de organización. Sus asociados sí tenían una sociedad unida, la cual era una compañía de hombres
teniendo la forma y anhelando el poder de la piedad, unidos para orar juntos y para recibir la palabra de exhortación y para cuidar el uno al otro en amor, para poder ayudar el uno al otro a obrar su salvación. El único requisito de aquellos entrando era que tenían que ser de aquellos quienes tenían el deseo de huir de la ira y de ser salvos de sus pecados. Al pasar el tiempo, ellos redactaron una lista de reglamentos para ser usados en disciplina de sí mismos y para el bien de sus almas. Wesley reconoció que después de su partida sería posible que el movimiento fuera a organizarse y que el Espíritu de Dios los dejaría y entonces sería solo una forma muerta. En una ocasión él dijo que no tenía temor de que el nombre metodista fuera a desconocerse en el mundo, pero más bien que el Espíritu de Dios llegara a tomar su vuelo. Durante su vida él pudo haber obtenido grandes riquezas, pero rechazó tales oportunidades. El dicho favorito de Wesley en cuanto al dinero era: obtén todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Qué cosa tan extraña sería si Wesley pudiera regresar hoy día para ver la denominación que lleva el nombre de metodista. Ellos son ricos, muy ricos, pero la vida y el poder de Juan Wesley están ausentes. También se debe mencionar que Wesley nunca deseó edificar una obra sobre una base denominacional o sectaria, aunque él fue armenio en sus creencias. No quería separarse de otros hermanos solamente por razón de doctrinas distintas. Él fue un hombre quien manifestaba perfectamente las enseñanzas de Santiago, basada su vida eterna en fe y obras, o sea, el vivir la vida en vez de simplemente aceptar un credo o una declaración doctrinaria. Juan Wesley murió a la edad de 88, habiendo servido a Dios como muy pocos hombres se atreverían a pensar que le servirían. La edad de la Iglesia de Filadelfia fue desde 1750 hasta aproximadamente 1906. Esta edad, por razón del significado del nombre de la ciudad, ha sido llamada la edad del amor fraternal, siendo que Filadelfia quiere decir amor de los hermanos. Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba situada a unos 120 kilómetros al sudeste de Sardis. Es la provincia de Lidia. Fue la segunda ciudad en cuanto a tamaño y fue edificada sobre varios montes en una región que tenía grande fama por su excelente vino. Sus monedas llevaban la figura de Baco y también la semejanza de una bacante, sacerdotisa de Baco. Entre los habitantes había judíos, cristianos que originalmente eran judíos y también algunos convertidos del paganismo. La ciudad sufrió frecuentes terremotos, sin embargo, tuvo la más larga duración de todas las 7 ciudades de la Revelación. Por cierto, la ciudad todavía existe hoy día bajo el nombre turco de Al-Aseir, la ciudad de Dios. El braceaje de monedas sugiere que la deidad de la ciudad fuera Baco. Ahora este Baco es el mismo Ninus o Ninro. Él es el ser lamentado, aunque la mayoría de nosotros pensamos de él en términos de jarana y borrachera. Cuán maravillosa iluminación nos muestra esto. Aquí está una moneda con el dios por un lado y la sacerdotisa o profetisa por el otro. Ahora tira aquella moneda al aire. ¿Importa de qué manera cae al suelo? No, señor, es la misma moneda. Esa es la religión romana de Jesús y María. Pero no estamos pensando solamente en Roma. No tenemos solamente a la gran ramera. Desde luego que no, porque ella, por sus fornicaciones, ha llegado a ser una madre. Sus hijas ahora son monedas del mismo braceaje. Por un lado de la moneda han redactado una adoración de Jesús y por el otro lado
tienen a su sacerdotisa o profetisa, y ella escribe sus credos y dogmas y aserciones y los vende al mundo como salvación, insistiendo que ella y solamente ella tiene la luz verdadera. Cuán significante es que esta edad es caracterizada por una moneda, porque la madre y todas las hijas están comprando su pasaje al cielo. Para ellos el precio que se paga es dinero en vez de la sangre. El poder que los hace prosperar es el dinero y no el espíritu. El Dios de este mundo, Mamón, les ha cegado los ojos, pero sus obras de muerte vendrán a un fin muy pronto, porque esta es la edad en que el espíritu clama: he aquí, yo vengo en breve. Amén. Sea así, ven pronto, Señor Jesús.